En distintos momentos de nuestra vida solemos enfrentarnos a muchos cuestionamientos internos sobre quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Puede resultar abrumador porque queremos respuestas y soluciones inmediatas. Está bien reflexionar, preguntarnos y proyectarnos sin que esto nos determine. Cada una de las emociones que sentimos son necesarias. No debemos catalogarlas en malas ni buenas, son solo emociones que debemos aprender a transitar. Hola, bienvenidos a Blanco Negro. En episodios anteriores hemos tenido la oportunidad de hablar de maternidades. ¿Por qué maternidades? Porque no hay una única forma de maternar. Hoy nos acompaña Eliana, médica de profesión, porque hago énfasis en su profesión, porque todo el gremio de la salud tienen un peso extra, sentimos un peso extra de las altas expectativas, presiones que hay, de cómo nosotros debemos afrontar las diferentes situaciones de nuestra vida. Gracias, Eliana, por estar acá, por tenerme paciencia al inicio de todo el proceso de nuestra grabación. Gracias a ti por la invitación. Yo me sentí identificada con tu programa al ver que son historias reales, ¿sí? Son cosas que la gente muchas veces por miedo no lo dice o por el qué dirán. Entonces, gracias por invitarme acá y por contar mi experiencia. No, están los micrófonos abiertos siempre y de esto se trata, de poder hablar de muchos temas que en realidad, como tú lo dices, no están expuestos de manera frecuente y menos en redes sociales, ¿no? Eliana, entrando en materia, cuéntame cómo es tu proceso desde que te enteras que estás en embarazo. ¿Cómo vives el embarazo tanto a nivel físico y emocional? Bueno, mi embarazo fue un embarazo aceptado porque pues yo estaba planificando y fue así como que me doy cuenta que estoy embarazada ya cuando llevo varios meses, ya tenía casi 5 meses de embarazo. Tengo un antecedente como tal, un antecedente patológico que es una enfermedad huérfana, una enfermedad que se sabe poco y por ende el tratamiento también es complejo. Entonces desde ahí empieza como el temor del embarazo. Me habían dicho de que si mi enfermedad es una enfermedad hereditaria, entonces que si mi enfermedad la tenía un niño varón iba a heredar la enfermedad. Entonces de ahí empieza como todo el temor. Si es niño, si es niña, ¿qué va a pasar? Empiezo mis controles como tal. Bueno, entonces un embarazo de alto riesgo. Seguimiento más o menos cada semana, 2 semanas, súper estricto, muchos exámenes. Y lo que siempre te había dicho, si era un niño, era mejor dicho. En las ecografías que me hacían siempre me decían que era niña. Entonces yo como que ya me tranquilizaba un poco. Luego ya llegando como más o menos entre los 6, 7 meses, me hacen una ecografía y me dicen, es un niño. Y yo digo, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Continué los controles como tal y siempre en las citas me decían, acuérdate que es un embarazo de muy alto riesgo, que tienes que mirar, organizar tu vida porque no sabemos por un riesgo de hemorragias o de sangrados, pues puedes morir tú o puede morir el bebé. Entonces como que fuera organizando poco a poco ese proceso como tal. Y te dicen, o sea, los especialistas, o sea, era como opción A, opción B, que podías fallecer tú o el bebé en el embarazo. ¿Cómo asumes eso tú y tu entorno en ese momento, tu red de apoyo? Bueno, en cuestión mía, yo siempre como que dije que sea lo que Dios quiera. Pues si me puso en esta situación, porque a pesar de que yo estaba planificando y quedé embarazada, era por algo. Entonces como que yo dije, todo lo que yo siento se lo transmito a mi bebé. Entonces nada,
para adelante, hay que seguir. Pero sí fui como organizándome un poco, o sea, yo decía, si me llega a pasar algo grave en el parto, entonces, ¿quién se va a hacer cargo del bebé? Entonces yo siempre pues le dije como a mi mamá, si me llega a pasar algo, se quedan con el niño, ¿sí? En cuestión de mi pareja, él sí me apoyaba, pero siempre ha sido como muy relajado, ¿sí? Como uno ve como que si no está sangrando así el lago de sangre, como que no me alerto, ¿sí? Pero por dentro de mi cuerpo sí ya el comportamiento es diferente. Pero había algo hasta curioso. Siempre que iba a los controles de hematología, el doctor miraba los exámenes y decía, no lo puedo creer, porque a mí siempre los exámenes sin embarazo es pésimo, y en el embarazo eran normales. Entonces era algo como inexplicable. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. De acuerdo. ¿Cuándo es el momento donde tú empiezas a sentir o qué es lo que te hace a ti pensar que hay una alerta, que algo no funciona bien? Inicialmente cuando Benja nace, pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, inicialmente, cuando el niño nació, yo hice una primera hemorragia. Entonces, yo recuerdo que yo estaba ahí como en la sala de recuperación y todo el cuerpo me brincaba y veía una nube negra. Yo decía, me voy a ir. Y teniendo el bebé acá en la mitad, porque pues él fue parto normal, yo decía, ¿quién va a coger el bebé? Entonces, yo sentí como que alguien pasó y yo le dije, por favor, ayúdenme, llame un médico que me siento mal, ¿sí? En esos momentos, bueno, otra vez me ingresan a la sala de urgencias y había quedado con bastantes restos de placenta, entonces eso era lo que estaba provocando la hemorragia. Entonces otra vez como que me hacen un procedimiento y me vuelven a llevar a sala de observación. Y luego algo que tú quieres es como ver a tu bebé, saber que está bien, mirarlo, detallarlo, pero mi cuerpo no era capaz de hacerlo. Me dieron salida, me fui para mi casa, entonces días después se me abren los puntos. Entonces yo con ese miedo yo decía, si yo me voy a urgencias, ¿quién se va a quedar con el bebé? Entonces yo como que haciéndome la fuerte, llamaba a un colega, venga, ¿qué hago? ¿Qué me aplico? ¿Qué me echo? Pero yo no quiero ir a urgencias. Y Benja siempre lloraba, todo el tiempo lloraba. Entonces de día, de noche, yo decía, pero al niño, ¿qué le pasa? Fuimos a la pediatra y me dijo, no, el niño sufre de cólico del lactante, que hay que sacarle los gases de tal forma, que tienes que hacer una dieta estricta, que si no haces la dieta, pues no puede el niño continuar la lactancia. Bueno, entonces empiezo a hacer tal cual, así como la doctora me dijo. El niño empezó a mejorar relativamente, pero seguía su llanto. A él no se le había bañado porque inicialmente él perdió peso al nacer. Entonces ya habían pasado como 15 días y yo dije, no, yo voy a bañarlo. Sí, él ya aumentó un poquito de peso, ahora sí lo voy a bañar. Cuando lo voy a bañar encuentro una bolita acá sobre el bracito y yo dije, no puede ser. Yo dije, por localización, ya siendo médico, yo dije una fractura de clavícula. Yo dije, ya sé por qué el niño lloraba tanto. Entonces ahí empieza como mi mayor presión y empiezo como mi alerta de algo me está pasando, porque yo me sentía impotente. Yo decía, yo siendo médico, ¿cómo no me di cuenta de que mi niño tenía una clavícula fracturada? Había culpa. Había culpa, bastante. Entonces, a partir de ahí empecé como mucho llanto, el no dormir, me volví como sobreprotectora, o sea, yo todo el tiempo escuchaba que hacía y yo tenía que estar ahí. Entonces, llega un tiempo en que el cuerpo ya no da más, entonces ya había pasado casi un mes y yo me sentía cansada. Entonces le dije a mi mamá como que, mamá, ven este fin de semana, ayúdame porque me siento cansada. Entonces mi mamá va a mi casa, se queda ese fin de semana, pero empiezan a haber otros conflictos extrafamiliares que pues uno no espera. Entonces hablan con una tía, es mi tía como mi segunda mamá, que siempre ha estado ahí en todo momento, y me dice, nena, vámonos para mi casa y yo te ayudo. Sí, allá hay más personas que te pueden colaborar para que tú descanses, duermas, hagas otro ambiente. Necesitabas esa red de apoyo. Tú estabas sola inicialmente con el bebé. Y mi pareja. Y tu pareja. Pasando el tiempo así como unos 4 o 5 días, seguía sin dormir. Entonces, cuando ya empecé esa sensación de que me daba ansiedad, tipo 5 de la tarde,
yo llegaba y empezaba a sudar. Me daba mucho calor y yo le decía a las demás personas, ¿tienen calor? No, no tenemos calor. Y yo decía, ¿pero qué está pasando en mí? Y el que llegara la noche era como lo peor que me podía pasar a mí. Te atormentaba. Me atormentaba porque yo decía, no voy a poder dormir. ¿Por qué no podías dormir? ¿Era por estar en la tensión de Benjamín todo el tiempo, porque realmente tu cuerpo no podía descansar? No, era mi cuerpo que no podía descansar, porque, por ejemplo, mi familia llegaban y se llevaban el niño lejos para que yo no lo escuchara y tú te haces en otra habitación, acuéstate, relájate, y no. O sea, yo si descansaba media hora era mucho, y no era que yo me profundizara porque yo escuchaba todo lo que estaban hablando las demás personas. Entonces, ya todos estaban como muy preocupados y no, llevémosla donde un psiquiatra, ella no está bien. Pero me llevaron engañada a la cita. Me dijeron, no, mira, ya se pasó la cuarentena. Ah, bueno, eso era lo otro, es que 40 días ahí encerrado, y eso es una cosa. Yo dije, yo no sé quién se inventó, es que cuarentena después de que uno tiene un niño. Eso me pareció algo loco. Entonces, no, ya se acabó la cuarentena, vamos a hacer una tarde de chicas. Y yo, uy, sí, qué chévere, vamos a un centro comercial. Y yo estaba emocionada, y sí, nos vamos a un centro comercial. Y entonces, sí fuimos al centro comercial a comprar protectores de lactancia. Ya bueno, no, que vamos allá a dar una vuelta, que vamos a hablar con un amigo, que no sé qué más. Entonces yo me quedé como que, bueno. Llegamos allá, cuando yo ya me di cuenta como el ambiente, yo, ¿Y con quién ibas? Iba con mi tía y con mi mamá. Entonces el doctor me contó qué me estaba pasando, qué sentía, que no sé qué más. Entonces pues hizo como la historia clínica. Había algo importante que pues yo no mencioné. Cuando yo estaba adolescente, tuve un intento suicida, pero pues como que nunca se trató. Sí, estuve hospitalizada un tiempo recuperándome medicamentos y ya, pero nunca continué controles. Entonces eso como que le pone una alerta al doctor y dice, no, esta mujer está muy mal, ella necesita irse a descansar, y me hospitalizan. Entonces como que no, ya vamos a llamar la ambulancia. Y yo le dije, no doctor, espere, yo tengo un bebecito, mi bebecito no tiene sino un mes, yo no tengo un aparato para sacarme la leche, tengo que ir a verlo, tengo que organizarme. Entonces quedó como que sí, mañana nos vemos, y así fue. Al otro día llegamos como a las 10 de la mañana y ya quedé hospitalizada, fue como mi primera hospitalización. Tú accedes, o sea, tú sientes que sí. Yo dije, sí, necesito descansar, yo dije que me pongan algo y me duerman, porque definitivamente no doy más. ¿Crees que la decisión que toma el psiquiatra en ese momento fue más como tú ibas en esa primera consulta, o fue por el historial que tú ya habías tenido del intento de suicidio? Yo creo que fue como complemento de la una a la otra, porque inicialmente él me dice, ¿por qué vienes? Y yo como que, no, aquí me trajeron, ¿y qué te pasó? Y entonces empecé como a contarle qué era lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces él me dice, dame un momentico, tengo que hablar con tus familiares, y regresa y me dice, toca hospitalizarte, o sea, no hay de otra. Porque yo le decía, no doctor, mándeme unas pastillitas, yo me las tomo en la casa, juiciosa, y me voy a descansar. No, tienes que hospitalizarte. Al otro día lo levantan a uno a las 5 de la mañana, hay que bañarse con agua fría y ya, porque a las 6 de la mañana viene el especialista a hablar contigo y debes estar listo. Y yo dije como que, o sea, yo vine a que quería descansar, pero lo contrario, estoy sintiendo es como más tensión y más preocupación. Bueno, ese día sí habló el doctor conmigo, dijo, no, tú tienes una depresión postparto, no te preocupes, acabas de estar unos días, según como tú evolucionas, entonces te vas para la casa. Y yo dije, ¿y el bebé? No, el bebé no puede ingresar acá, no puedes darle de lactar, pero tranquila que en tu casa se hacen cargo. Entonces ya empieza otra vez como la preocupación. ¿Y el niño qué van a hacer? ¿Cómo lo van a alimentar? ¿Qué bueno? Entonces estuve ahí en la clínica más o menos como unos 8 días, pero de esos 8 días realmente, digamos que tuve la posibilidad de hablar con el psiquiatra como unas 2 veces, porque cayó un fin de semana, que ese día no hay terapeuta, que ese día no hay nada. Entonces yo dije, ¿yo qué hago acá? Estoy perdiendo el tiempo, y sí, mi bebé está allá, quién sabe con quién,
Entonces como que yo le empiezo a decir a mi mamá, no, mamá, ¿por qué no me sacan de acá? Porque acá no se está haciendo nada, ¿sí? No hubo ningún proceso de orientación en esos 8 días. En esos 8 días, lo que te dije, como unas 3 veces vi al psiquiatra y solamente tuve una vez una valoración de psicología. Y él como que me dijo, mira, léete esto, responde este cuestionario y nos vemos en la próxima consulta. Y yo me quedé, y era algo como ideas racionales e ideas no irracionales, algo así, yo no me acuerdo, que yo decía, ni yo entiendo qué es esto. Entonces, bueno, ya A tu mamá. llamo a mi mamá, bueno, y es que lo otro, La comunicación. la comunicación a ellos, solamente uno tiene visita 2 veces a la semana. Y también tiene llamadas por teléfono 5 minutos, pero a mí me tenían restricción de las llamadas, ¿sí? Porque según lo que decía el especialista, pues yo no tenía que tener contacto externo. Entonces solamente era cuando mi mamá iba y era literal cuando iba por la leche, porque nunca tampoco hubo una visita así oficial de que venga, vamos a visitarla, a ver cómo se siente, nada, sino solo fue cuando mi mamá iba a recoger la leche del bebé que tenía ese contacto con ella. Entonces deciden, no, sí, démosle egreso con un consentimiento informado de que yo me iba y salí de la clínica. Después de que yo salí de la clínica, volví nuevamente a la casa de mi tía, pero yo igual me seguía sintiendo mal. Entonces me dicen como que, Eliana, el papá de Benjamín vino, está preocupado, dijo que si era que lo habían secuestrado, que no sé qué más. Entonces nosotros hicimos un proceso legal en el cual colocamos un denuncio para que alguien obtuviera la custodia del niño mientras usted se recupera de su parte mental. Entonces yo me quedé como que, ¿qué pasó ahí? O sea, yo me fui un tiempo y ahora que ya no tengo el niño y ahora que hay un proceso legal, entonces yo quedo, pero aquí, ¿qué pasó? Entonces ese día me llevaron a una notaría, me hicieron firmar, no entre mis efectos de los medicamentos porque eso era lo que tenía, tontina toda hora porque realmente no era que durmiera lo que necesitaba descansar. Entonces firmé esos papeles, pero no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando. Bueno, así pasó más o menos como 1 o 2 meses. Yo seguía con mis problemas de sueño, cada vez se intensificaban más y ahí sentía desespero porque yo decía, ¿por qué las demás personas sí pueden dormir y yo no lo puedo hacer? ¿Por qué las personas sí disfrutan unas cosas y yo no lo puedo hacer? Cosas que nunca me habían pasado a mí en la vida, pero me cuestionaba. Entonces volvemos a buscar ayuda, vamos a la IPS porque pues ya habiendo un proceso legal, ya exigen que hayan valoraciones por parte de la EPS, ya no se puede nada particular. Entonces empieza el proceso en la EPS, las terapias son una vez al mes, 20 o 30 minutos máximo. Tengo mi primer control y la psicóloga, bueno, habla conmigo de un ratico, como lo que pasó, pues es que también como que hubo muchos cambios y no es fácil entender una situación en tan corto tiempo. Entonces llega y me dice, bueno, ¿y por qué no hacen adopción al niño? Yo le dije, hasta luego, doctora, no quiero seguir la consulta. Me decía, es que la consulta no se ha acabado, tienes que seguir los controles. Yo dije, no voy a volver acá. O sea, yo decía, yo estoy buscando ayuda y lo primero que me dicen es, ¿por qué no dan opción al niño? O sea, eso no tiene lógica. Entonces, yo cada día me sentía más triste, no me daban ganas de hacer nada. Ya no me quería levantar de la cama, me decían como que ve que te dé el sol, que eso ayuda a dormir, habla con otras mamás a ver qué tal se siente, como que me distrajeran otras cosas, pero de ahí no más. Y solo era todo supervisado, o sea, si yo salía tenía que ir acompañada de alguien, no me podía dejar. Bueno, en fin, ahí estuve otro tiempo donde mi tía y estabas con el niño. Estaba con el niño, sí, estuve. ¿Y cómo fue el proceso con Benjamín en ese tiempo que fueron aumentando la sintomatología? Y también fue restrictivo, porque por ejemplo, ya luego estábamos en otro lugar y ya había una niñera
la niñera tenía que llegar antes de que se fuera mi mamá para el trabajo y se iba cuando mi mamá llegaba del trabajo. Entonces era como que, ay, le vamos a poner esto a Benjamín. Y yo decía, no, esa ropa no me gusta, esa ropa se ve como un loco. No, yo quiero ponerle eso. No, es que su mamá dijo que tocaba ponerle eso. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si es mi hijo y yo lo quiero vestir así, ¿por qué tengo que vestirlo de otra forma? Entonces ahí yo empecé como a presentar desinterés, ¿sí? Porque yo decía, en la forma de alimentarlo, en la forma de cargarlo, en la forma de educarlo, porque pues uno quiere, porque ya es algo que es de uno, es propio, entonces es muy diferente que venga a hacerlo otra persona a su manera, a como uno quiere, entonces entra como ese choque y empieza a haber ese desinterés. Se encargaba 100% entonces la niñera, o sea, estaba la niñera y tu mamá al mando del niño y te quitaron toda la posibilidad de poder decidir cómo lo alimentabas, qué le ponías, y eso te hizo sentir más desconexión, o sea, como bueno, no tengo nada que hacer en este momento, entonces te hacía consumir más, te sentías así. Sí, así literal, así me sentía. Luego viene el otro proceso, que ya como había un proceso legal, entonces empiezan a llegar las citaciones. Llega un día el bienestar familiar, hacer una visita a ver cómo estaba el entorno del niño, qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Entonces me hacen como unas preguntas puntuales y ya. Y lo demás pues sí lo dialogan con mi mamá. Ese día pasó así, luego hubo otra citación, no sé, como a los 15 días, y me dicen que debo empezar un proceso terapéutico tanto de la EPS como particular, pero que quedara documentado en el bienestar familiar para mirar lo de la custodia del niño. Entonces todo eso como que me hacía sentir a mí más preocupada, más tensa. Yo decía, pero ¿en qué momento ocurrió todo esto? O sea, ¿en qué momento? Yo le decía, no me acuerdo cuando iba a cita con el psicólogo, yo le decía, doctor, ¿en qué momento me pasó un camión por encima y me dio ese vuelco en la vida? Yo recuerdo que esa época fue como para el Día de los Niños y yo decía, quiero ir con Benjamín, disfrazarlo, salir a un centro comercial, dar una vuelta, compartir con otras personas, y llega mi mamá y dice, no lo puede hacer, es que la que tiene la custodia soy yo. Entonces ese día había una fiesta de los niños también en otro lugar donde mi tía, entonces Benjamín estaba inscrito allá. Entonces yo le dije a mi hermana como que vamos un ratico y nos volamos para que Benjamín comparta con otros niños y también porque viera al papá, porque el papá llevaba, o sea, desde que Benjamín nació como unos 3 o 4 meses de que no sabía nada de él. Entonces ese día nos vamos con mi hermana, compartimos porque era una fiesta del Día de los Niños, se conocen entre los niños, los papás y todo eso, y muy antes de las 8 p.m, porque yo sabía que mi mamá se regresaba a las 8 por mí, yo le dije a la tita, vámonos rápido porque ya va a llegar mi mamá. Bueno, llegamos y ella ya se había enterado. Entonces hizo un show, se metió en discordia con mi hermana, le dijo que estaba loca, que porque me seguía la cuerda a mí si yo estaba más loca que cualquier otra persona, que eso no se hacía, que bueno, etcétera. Entonces desde ahí como que cada vez me iba alejando más de todas las personas cercanas que yo tenía. Bueno, después de eso viene ya cuando tengo que ingresar a trabajar. Entonces viene como otro proceso porque pues yo siempre me he caracterizado por ser una persona optimista, alegre, tomadora de pelo, y el llegar y que vieran una persona como diferente, como que yo no me hallaba ni me sentía tampoco, yo decía, no, ahora que me vean así, mire cómo tengo el pelo de feo, cómo me he bajado de peso, las ojeras, no sé qué más, que me empiezan a preguntar, ¿y el niño qué está pasando? Bueno, en fin. Entonces ya viene esa etapa, y en esa etapa ya como que me devuelven el celular, sí, usted va a empezar a trabajar, tiene que retomar su vida, empezar de cero, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, listo. Empiezo a trabajar. La custodia. Sí, aún la custodia la tenía mi mamá. Empiezo a trabajar y tengo unos horarios loquísimos, donde me colocaban días, noches, tardes, pero eran raros porque yo nunca había tenido un horario, por ejemplo, de 12 horas continuas y en la noche.
Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo estoy tomando medicamento para dormir, me tengo que tomar 9 pastillas y voy a ir a trabajar, entonces empieza a ver como, ¿ahora qué hago? Bueno, En entonces... el trabajo sabían que tú estabas con el proceso de la depresión postparto o desconocían completamente No. la situación. En el trabajo recibí mucho apoyo, la verdad, porque me dijeron, no se preocupe, dígale al doctor que escriba las restricciones, le ayudamos con los horarios, acá estamos es para ayudarla, para apoyarla, lo que usted sienta, diga, le vamos a colaborar y bueno, ahí empecé a tener algo de apoyo. Estaba en ese transcurso, llevaba como unos 20 días así trabajando y viene el otro golpe duro. ¿Cuándo es el otro golpe duro? Yo estoy en turno y llega una notificación del bienestar familiar que dice, oye, Liana, tienes que empezar controles de psiquiatría y psicología muy puntuales, o sea, por lo menos dos o 3 controles a la semana, porque si no a Benjamín se lo van a llevar a un hogar de paz. Cuando yo recibo esa noticia, yo digo, no, yo no estoy bien. Ya me tengo que ir a que me hospitalicen. Yo dije, si yo no me hospitalizo, voy a perder a mi hijo. Entonces, yo le digo a mi mamá, no, mamá, yo quiero que me hospitalice. Llego a la clínica nuevamente, que no es de manera voluntaria, que no es nada fácil, porque volver a tener que vivir el encierro, el tener unas normas, unas reglas que son estrictas allá, en el que tú ves personas que están completamente mal y el tener que estar conviviendo con ellas, que así tú no quieras, te toca porque es como un cuarto especial para ciertas personas. Entonces yo digo, es la única opción que tengo. En esa hospitalización ingreso, sigo con el mismo especialista. Él dice, no, hay que aumentar las dosis de medicamentos, hay que empezar a hacer más terapia y si no evoluciona hay que hacer terapia electroconvulsiva, se llama eso, que es como resetear a una persona para que disminuyan todos los síntomas. Entonces yo decía, no, yo no puedo llegar a eso. ¿Cuánto tiempo duras en esa hospitalización? Esa hospitalización sí fue más larguita, fue más o menos como unos 29 días. En esa hospitalización yo ya empiezo como a poner de mi parte, a crear ambiente, a ayudar como a otras personas en lo que era mi profesión, en verme más amigable, hablar con otras personas, escuchar otras experiencias, a distraerme porque pues antes a mí no me importaba nada, yo era como que me daba igual si era lunes o si era viernes, me daba igual ponerme una pijama a ponerme un vestido de baño. No me gustaba peinarme, no me gustaba arreglarme, no disfrutaba las cosas, o sea, ¿qué quiere comer? O sea, todo me daba igual, si comía bien, si no comía también. En esa hospitalización pasó algo difícil para mí, que fue la época de Navidad. Entonces, el día de velitas yo estaba como esperando que llevaran el niño o que mi familia viniera y prendiéramos una velita o una llamada. Y ese día no pasó nada, entonces ahí hago como otra crisis, porque yo decía, era mi primera Navidad con Benjamín y no estoy con él, pero tampoco me hicieron saber que yo era importante para ellos. Tú le haces saber en ese momento a tu familia que esperabas que ellos estuvieran contigo en ese momento? En ese momento que no, realmente no fue mucho tiempo después que yo dije, oiga, y usted, no, es que se nos pasó. Como si, sí, bueno, usted estaba ya guardada, metida, no pasó nada. Pero sí crea como que lastiman, hay cosas que lastiman más que otras. Entonces eso como que esas heridas hacían que me dieran fortaleza y decir, yo puedo, yo soy capaz y voy a salir de eso. ¿Puedo preguntar qué pasaba con tu pareja, el papá de Benjamín, cuando estuviste en esa hospitalización? ¿Él estuvo contigo en ese proceso? Por todas las restricciones que habían a nivel legal, lo que yo tengo entendido, porque no sé, pues él se enteró, pero no podía tener acercamiento a mí. Entonces no había comunicación con él. Bueno, después de ese proceso viene mi cumpleaños. Sí, yo cumplo años el 4 de enero. Entonces el 3 de enero yo le digo a mi mamá como que, mamá, yo no tengo una foto linda con Benjamín, yo quiero ir a un centro comercial, tomarme una foto, comer un helado.
y mi mamá dice, no, usted no puede ir porque yo tengo la custodia de Benjamín. Entonces ese día crea en mí un miedo, llanto, lloro toda la noche, se me pasan otra vez cosas por la cabeza que yo me quiero morir, no quiero estar acá, incluso hasta pienso, digo, no, voy a hacer tal cosa y con esto me puedo morir. Que yo dije, o sea, ¿hasta qué nivel estoy llegando? También había olvidado mencionar que una de las cosas que dijo el bienestar familiar era que yo no podía convivir con el niño en la misma casa hasta que yo no tuviese la custodia del niño. En esos momentos mi mamá decidió irme a la casa de otra tía. Yo lo hice un tiempo, pero yo decía, no, yo tengo que estar al lado de mi hijo. Si yo no estoy al lado de mi hijo, da pautas para que nunca lo vaya a recuperar. Entonces era como entrar en discordia todo el tiempo con la familia, porque yo quería recuperar a mi hijo. Entonces una noche que yo le dije a mi mamá, porque eso era otra cosa, el niño dormía en la habitación con mi mamá, el niño no dormía conmigo. Entonces le dije, mamá, Benjamín va a empezar a dormir conmigo, pase lo que pase. Yo misma empecé a disminuir las dosis de los medicamentos, o sea, ya no me tomaba 9, sino digamos me tomaba 3, o si me tenía que tomar los 9, partía las pastillitas o las gotas, de tal manera que mi cuerpo estuviera más alerta para que en el momento que Benja se despertara o algo, pues yo pudiese estar pendiente de él. Ahí poquito a poco empecé a recuperar un poco a mi hijo, pero la relación con la familia era peor, porque mi mamá ya empezó como que ella quería seguir continuando, que yo estaba mal de la cabeza y que no iba a recuperar el niño. Luego yo agilizo el proceso legal, me asesoro para recuperar a Benjamín, porque ya era muy incómodo, porque ya todo el tiempo pasaban cosas y yo no podía tomar decisiones para los dos. Un día yo recuerdo que pasó una situación en que Benjamín se enfermó y yo iba a salir del conjunto y me dice el celador, señor, usted no puede salir porque su mamá no tiene orden de que puedan salir del conjunto. Entonces como que yo decía, no, ¿hasta dónde hemos llegado? Agilicé el proceso como tal de custodia, me asesoré con un abogado, el abogado me dijo, sí, eso se puede hacer por un juzgado de familia, tiene que cancelar X dinero y se hace una conciliación para adelantar el proceso y ya cuando tengan esa conciliación se lleva el bienestar y el bienestar le da la custodia. Entonces yo dije, hagámoslo. Entonces yo le digo a mi mamá, mamá, va a haber una audiencia de conciliación para que por favor vayamos, no sé qué. Entonces ella de inmediato me dice, yo no le voy a dar la custodia. Y yo le decía, ¿pero por qué, mamá? Dijo, porque usted puede ser buena mamá, pero no es buena mujer. Entonces empieza como a cuestionar mi parte, porque yo ya empiezo a tener más diálogo con el papá de Benjamín, empiezan a haber más encuentros y él empieza también a compartir con el niño. Llega ese día de la conciliación, efectivamente no hay conciliación. Ella dice, yo no le voy a entregar la custodia, punto final. Ese día también se exaltaron mucho y yo como que me resigné, yo dije, bueno, continuar demostrando que yo estoy bien, seguí asistiendo a los controles de psiquiatría, psicología, pero yo ya tomé también la decisión de cambiar de terapeuta, porque siempre el terapeuta que nos veía escuchaba las otras personas, pero no escuchaba lo que yo estaba sintiendo y lo que me estaba pasando a mí. No te escuchaba como paciente. Entonces yo dije, no, yo quiero ir con otro psiquiatra, quiero ir en otro sitio donde hagan terapias. Empiezo a retomar el tratamiento por esa parte y recuerdo que el día que fuimos, mi mamá iba a entrar y le iba a decir, doctor, es que ella tiene depresión postparto, y el doctor dijo, yo la veo bien, ella habla, ella se comunica, ella está bien. Señora, hágame el favor, y se está afuera. Y ese día el doctor me escuchó y me dijo, mujer, aquí hay cantidad de pacientes como usted, peor, donde sí realmente han querido matar a su hijo, donde no lo quieren coger, donde se tuercen, donde les pasa infinidad de cosas. Dijo, yo la voy a ayudar para que usted salga adelante. Entonces él empezó a tener seguimientos conmigo más seguidos, o sea, como cada 15 días empezamos a hacer destete total de los medicamentos y el apoyo de psicoterapia.
esto también empieza a hacer enfoque tanto en mi mamá como en mí. Y en el bienestar familiar, esto también yo fui a hablar que por qué no nos hacían una terapia familiar, porque eso es lo otro, en las EPS mandan terapia familiar. En Bucaramanga no hay un sitio donde haya convenio donde hagan una terapia familiar. O te ven a ti solo o ven a sola a la otra persona, pero no hay una terapia familiar. Entonces yo decía, ¿yo cómo voy a hacer eso? Pero bueno, Diosito siempre le pone como angelitos a uno en el camino. Y la psicóloga me dijo, no, un día que tú tengas terapia, vamos a hacer la terapia a tu mamá. Yo voy a hablar con ella. Entonces, ¿habías encontrado el profesional idóneo? Porque fue el psiquiatra, este segundo que tú decides ver y visitar, donde realmente te da tu posición y te escucha realmente a ti, porque en todo el proceso anterior que habías llevado, realmente tu mamá era la que siempre llevaba la vocería y no te escuchaban a ti. Sí, la verdad sí. Bueno, entonces ahí ya empieza el proceso con la psicoterapia con mi mamá y la doctora le empieza a explicar que ella que muy agradecida por todo el papel que ella tuvo en ese momento, pero que sus roles ella es la abuela y ella es la mamá. Entonces que tuviese en cuenta esa idea porque pronto yo tenía que tener la custodia de Benjamín. Bueno, ¿cómo asume tu mamá esa situación en ese momento? En ese momento es difícil para ella siempre lo toma como que me están manipulando, todo es porque el papá de Benjamín quiere alejarlo de ellos, porque X o Y motivo. Yo siempre le quise hacer saber a mi mamá, yo soy la mamá, tú eres la abuela, ¿sí? Y yo quería un ambiente familiar tranquilo. Yo decía, nosotros vamos a ser los papás de Benjamín toda la vida, tú vas a ser la abuela toda la vida y yo quiero que Benjamín tenga un ambiente familiar así, no que un día sí, un día no, discordias aquí para allá, no, porque yo no soy la que tengo conflictos. Los que tienen conflictos son los demás y me tienen a mí en medio de esos conflictos. Que de pronto tal vez sí por la depresión hice que hubiesen esos conflictos, pero yo no quiero seguir así. Entonces, Sigues el proceso. Sigo el proceso, sigue siendo complicado porque yo tenía que demostrarle a todos, tanto al bienestar familiar, a mi familia, que yo podía sola, que yo no necesitaba de una tercera persona para estar bien con mi hijo. Entonces me tocaba levantarme a las 3:40 de la mañana, hacer desayuno, loncheras, el almuerzo del niño, alistarlo, llevarlo, dejarlo en el colegio, porque él tuvo que empezar en el colegio para cuando hubiese la justificación legal, se demostrara que yo sí podía sola. Fueron momentos muy difíciles, barreras todo el tiempo, porque conflictos a nivel intrafamiliar, porque no había una buena relación, porque todos se fijaban como que usted qué está haciendo, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, pero como buscándome siempre la caída de que yo estaba mal de la cabeza y que no podía continuar. Fueron varios meses, fui organizándome, fui buscando un sitio donde vivir con Benjamín. Entonces busqué un sitio que fuera cerca al trabajo, cerca al colegio del niño, donde no tuviera que madrugar tanto ni estresarme tanto por el transporte, los trancones, bueno, etcétera. Y llega el tan anhelado día ya de la custodia de Benjamín, que fue el 2 de agosto. Ese día nos presentamos en el bienestar familiar, el abogado lee la historia clínica, lee todo el proceso legal y dice, no, mamá, tú ya puedes tener a tu hijo. Fue un momento de alegría, de muchos sentimientos y encuentros de cosas lindas, porque decía, ahora sí voy a poder ser mamá. Y los meses anteriores estabas comprobando que sí podías hacerlo y te tocaba ir a un régimen para poder tener la aprobación, y ahí es donde cuando ya lo tienes puedes fluir realmente, porque como mamás hay días que estamos cansadas, hay días que estamos exhaustas y eso no nos hace malas madres, ¿no? Totalmente. Eliana, al día de hoy, ¿sientes que aún cargas
con el peso, ya estás de manera independiente con tu hijo, pero está toda la historia de la parte familiar. Aún sientes que tienes que cumplir esa aprobación de tu familia y comprobar de manera constante de que eres una madre apta para estar con tu hijo. Es una lucha día a día, ¿sí? No puedo decir si sí o si no, pero sí coloqué límites. Sí, antes yo era una mujer que no ponía límites y también pienso que por eso pasó toda esa situación. Entonces separo mucho de que Benjamín tenga espacios con la familia, con la abuela, con el papá, pero si llega a haber una discordia, que sea entre ellos, que no me pongan en la mitad. Y yo soy de las que digo, si a ti no te parece, díselo a él, pero a mí no me metan en eso. Ok, los límites, la herramienta fundamental para ti en este momento. Eliana, ¿qué mensaje? Estamos hoy llenas de, ya nos dio la noche, estamos llenas de bichos que hasta en la boca los tenemos. Pero hay algo muy importante y es, como Eliana, ¿qué crees viendo toda esta historia que fue demasiado compleja? No imagino los momentos tan difíciles que tuviste que vivir y todo el proceso que llevas hasta el día de hoy. ¿Qué mensaje o cómo crees que podemos tener un poco más de empatía, de comprensión y de apoyo para las mujeres que en algún momento hemos sufrido depresión postparto? Bueno, yo invito a todas las mujeres de cuando tengan una situación similar, hablen, que no les dé miedo, porque ese es el tabú que hay, ¿sí? Las personas no creen hasta que no lo viven. Les da miedo hablar, les da miedo decir lo que piensan y lo que sienten, solamente se lo van guardando y dicen, no, yo tengo que ser una super mamá, yo puedo, yo soy capaz y voy a salir adelante. Pero si uno no está bien, ahí sí como dicen todos dicho, si mamá está bien, bebé está bien. Entonces no les dé miedo, no les dé miedo. Hay algo que quisiera compartir. Si hay mujeres que se sienten identificadas conmigo, creo que ni en Bucaramanga ni en Colombia existe, pero vamos a crear una red de apoyo. Ahorita estuvimos hablando con Silvia y dijimos, tocar no es entrar, pero sí intentar. Entonces, quienes quieran hablar, desahogarse, decir lo que sienten y lo que piensan, tenemos los brazos abiertos para ayudarlos. Me encanta esa idea y debemos materializarla porque realmente este es el propósito de nosotros y del podcast. Gracias por estar acá, gracias por volver, poder contar la historia desde el primer momento, sentirte identificada con Blanco Negro, porque sé que el hablarlo hoy te lleva a muchos momentos y revivir muchas cosas que tal vez con las cámaras apagadas hubo lágrimas, hubo volver a conectar con esos momentos y pues sé que es difícil y gracias por una vez más poderlo hablar. Gracias a ti. Chao.